Buenos días, ¿cómo están todos? Gloria a Dios. Le doy primeramente gracias a Dios por esta oportunidad de estar de regreso aquí en Visalia, de poder adorar juntos a Dios, a nuestro Señor con todos ustedes. De haber regocijado ayer el encuentro con los caballeros con quien disfrutamos el año pasado, el encuentro de hombres ahí en la montaña. Y las mujeres tuvieron su tiempo ahí, el reencuentro, después de haber pasado por la escuela para madres en la semana pasada. Así que lo único que puedo decir es, Dios es bueno. Quisiera presentar a algunos, a mi esposa, quizás algunos no lo conozcan, a ver si puede pasar para saludarle. El hermano Gino, los dos vienen acompañándome de Los Ángeles. Pasa. Bueno, muy buenos días, Dios los bendiga. Es un gusto de estar nuevamente con ustedes. Sé hay algunas caras que ya hemos tenido, que conozco, pero hay algunas caras nuevas, pero igualmente Dios los bendiga. Todo lo que ustedes hagan, que sean bendición, porque Dios ha puesto a ustedes ser canal de la bendición. Como no hay mucho tiempo, muchas bendiciones. Quisiera tomar este tiempo para estar hablando de un hombre muy conocido por nosotros, sobre su vida y sobre el poder que Dios ha puesto sobre él y sobre la iglesia que realmente ha hecho para que esto sea posible. Quisiera que podamos dar la lectura en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 20. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 al 20. Vamos a entender un poco en el contexto de lo que se llega a dar una declaración el apóstol Pablo, en la cual todos nosotros lo conocemos muy bien y lo tenemos como un reto en nuestra vida, en una frase en la cual nos desafía a él. Dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora todos juntos digamos otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dávidas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una frase que conocemos muy bien y lo dijimos ahorita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una palabra que nos alienta en los momentos difíciles para poder recibir de Dios de que todos podemos en Cristo quien nos fortalece. Pero a veces nos manipulamos un poco y decimos
que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, sin entender un poco en el contexto y la situación en que Pablo llega a decir esta frase. Esto es una de las frases más queridas por todos los cristianos a través de todos los tiempos y en todas las culturas. En muchas casas de los coreanos cristianos, cuando ustedes visitan, van a ver una marqueta ahí de madera o algo que diga: todo lo puesto en Cristo que me fortalece. ¿Nos suena bien? Quisiéramos entonces pensar un poco para poder aplicar de cómo podemos utilizar esta declaración de Pablo y cómo esto realmente nos puede aplicar en nuestra vida diaria. De poder decir con toda certeza y poder: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque qué lindo es poder decirlo en las situaciones que pasamos, como ahora que estuvimos orando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben qué? Cuando Pablo le escribe esto a la iglesia de Filipo, Pablo no estaba en los mejores tiempos de su vida. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Él estaba preso porque había sido acusado. Todavía no lo puedo olvidar cuando me paré ahí en la visita a Cesarea, ahí en lo que es Israel. En aquel lugar donde Pablo dijo: apelo al César, y lo llevan preso a Roma. En medio de esa situación, Pablo está. Había sido acusado. Y la acusación que él tenía es de que él era una plaga. En Hechos capítulo 24, 5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Está hablando de los cristianos. Cabecilla de la secta que se llama cristianos. ¡Wow! ¡Qué acusación!, ¿no? Pablo era considerado una plaga y promotor de sediciones de todos los judíos por todo el mundo, y la cabecilla de todos los cristianos. Recuerdo un libro ya de viejo, escrito por Mark Mittelberg, Lee Strobel y Bill Hybels. Se llama Sea un cristiano contagioso. Sea un cristiano contagioso. Conviértase en un cristiano contagioso. Ser contagioso. Y es prácticamente la acusación que tuvo Pablo aquí. Ser una plaga. Una plaga es contagiosa. Y estamos hablando de influencia. De ser influyente en la vida de otras personas y contagiar en la vida de otras personas. El poder que Pablo tenía en su vida era ser una plaga, una enfermedad contagiosa. Y en medio de esa enfermedad está Jesús. La enfermedad que él contagiaba se llamaba ¿qué? Jesús. ¿Saben qué? La gente en el mundo nos tiene miedo. Nos tiene temor. Cuando el evangelio se esparció por el mundo, cuando empezó a esparcirse en la iglesia primitiva en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, la gente tenían temor de los cristianos. Temían a los cristianos porque tenían algo. Y es que los cristianos somos contagiosos. Y el tema
principal del Hechos, a pesar de que sea el Espíritu Santo, hay un tema principal que es gozo, de la felicidad que hay en Cristo Jesús. Y somos contagiosos de aquel gozo. El poder que nosotros tenemos es un poder que viene de influenciar en la vida de otras personas, el poder de contagio. La frase majestuosa que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque hay ese poder de contagiar en la vida de otras personas. Pero ¿de dónde viene ese poder? ¿De dónde viene esa influencia? No es que nace simplemente de un día para el otro, sino hay declaraciones que Pablo muestra en el libro de Efesios. Y esta declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, la última de 5 declaraciones que Pablo hace en el libro de Efesios. La primera es en Filipenses capítulo 1, 21, y dice: porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Ya Pablo no le interesa su vida. Vivo o muerto, ¿para quién vive? Para Cristo. Vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Saben que las personas que tienen poder de influenciar y poder de cambiar las cosas? Porque ya la vida no le interesa, no le importa. Es una vida que le dimos ya ¿a quién? A Cristo Jesús. Para poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo primeramente dijo: mi vida le pertenece a Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Segunda declaración, en Filipenses 3, versículo 8, Pablo dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Pablo dice: para ganar a Cristo yo todo lo que tengo lo he considerado por basura. Y aquí la Biblia en las traducciones nuestras traduce con una palabra más delicada diciendo basura, pero en realidad lo que Pablo dice ahí en griego no es basura, sino es estiércol. Todo lo que he podido obtener en el mundo lo he considerado por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. ¿Saben que Pablo hoy en día era una persona muy erudita, egresado de la mejor universidad en Israel, discípulo del mejor maestro Gamaliel, fariseo de los fariseos, el maestro Pablo, una persona que podía llegar al Sanedrín, al grupo principal. Hoy en día aquí en Estados Unidos estaríamos diciendo egresado del Harvard, de la mejor clase de Harvard, de los más eruditos ahí, y está en el Senado de la República. Es el senador. ¿Llegó a dónde? Al cima. Pero simplemente él dijo: todo eso lo que gané, lo considero ¿qué? Basura. Porque encontré algo mejor. Y es Cristo Jesús. Hay una tercera declaración que Pablo hace en la carta a Filipenses. Y es Filipenses 3:14. Dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No sigo otra cosa, sino sigo hacia una meta principal, que es el llamado que tengo en Cristo Jesús. El llamamiento que tengo en Jesucristo.
¿Saben que podemos lograr muchas cosas aquí en el mundo? Hay muchas cosas, muchos títulos. Pero como Pablo dio todo por basura, dijo, una cosa, solo una cosa hago. ¿Es seguir a quién? A aquel Cristo Jesús. Y cuarto dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17. Dice, es muy difícil decir, voy a seguir a Dios. Es tan alto el estándar que parece que será imposible alcanzar. En Efesios 5 dice, sean imitadores de Dios. Pero aquí él dice, quizás imitar a Dios es tan difícil. Y si es tan difícil, les quiero decir una cosa muy sencilla. Sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. No es que yo haya alcanzado a imitar a Dios. Pero una cosa hago, yo sigo tratar de alcanzarle a Él. Así que sean imitadores de mí, simplemente un hombre débil que también fracasa y comete errores, pero imiten como yo trato de seguir e imitar a quién. A Cristo Jesús. Y la quinta declaración en Filipenses es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No uno o dos, no tres o cuatro cosas, sino todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Saben qué? Hoy le quiero decir que cada uno de ustedes puedan decir esas 5 declaraciones que Pablo hizo en Filipenses. Y ustedes pudieran ser aquellos hombres y mujeres de Dios que pudieran al terminar el día una y otra vez decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque así sí podemos tener un poder para salir a ganar las cosas. Necesitamos poder. No el poder que el mundo da. No el poder que el mundo ofrece. No el poder que viene por los títulos. Sino el verdadero poder que viene de Dios. Pero para tener ese poder, resumiendo en algunas formas sencillas, podemos entender que necesitamos ese poder, primeramente, para poder dejar el pasado atrás. Para salir adelante, para proseguir hacia adelante, necesitamos dejar el pasado atrás. Si ustedes siguen atados en el pasado, ustedes no pueden salir para adelante. Es tiempo que dejen el pasado atrás. Si ustedes aquí siguen viviendo en el pasado de su vida antes de conocer a Cristo, de su vida en México, ustedes nunca se van a adaptarse aquí en esta nueva tierra. En esta nueva tierra que Dios nos envió para influenciar en la vida de otros. En esta tierra que Dios nos envió para bendecir este lugar. Es tiempo que dejemos el pasado atrás. Para ello necesitamos poder. Pero también necesitamos poder para vencer al mundo en el cual nosotros vivimos. Tenemos muchas luchas aquí, muchos retos aquí. Una nueva vida, nuestros hijos, el reto y todos los problemas que este mundo nos ofrece.
y necesitamos poder para vencer el mundo. Pero terceramente necesitamos poder para vencer, para cumplir los propósitos de Dios aquí en esta vida. Para Pablo, dejar el pasado no fue fácil. Pablo fue un hombre que perseguía a los cristianos, torturaba a los cristianos y tuvo que dar la vuelta en su vida y ahora ser el siervo de Dios para influenciar al mundo como el gran apóstol Pablo. Para nosotros quizás dejar el pasado no sea tan fácil, pero es el reto que Dios nos pone en nosotros. Los propósitos de Dios son grandes aquí para nosotros. Y Dios nos trajo porque Él tenía un propósito especial para cada uno de nosotros. Para Pablo, la relación con la iglesia de Filipo era una relación especial. Porque a través de la iglesia de Filipo empezó toda una nueva aventura de Pablo como el apóstol a los gentiles. Fue guiado por el Espíritu Santo que lo llevó hacia Macedonia, y allí en el camino a Macedonia, en la primera ciudad, él llegó a levantar la iglesia de Filipo. Esta iglesia que lo acompañó a través de todo su ministerio. ¿Cómo podemos tener entonces ese poder? Ese poder que tenía Pablo. Necesitamos poder para dejar el pasado atrás, para vencer al mundo y para cumplir con el llamado que Dios nos dio. Pero ahora entonces la pregunta es ¿cómo podemos tener ese poder? Solamente en Cristo. Pero en Cristo implica tres cosas muy importantes. Primero es vida integral, tener integridad. Ser puro de corazón, ser puro en la vida. Ser seguidor de Cristo significa alguien que va paso por paso para tratar de tener la pureza que Dios nos exige. Hoy en día tenemos un problema de que los cristianos hemos perdido el color en nuestra vida. Lamentablemente lo más ridículo que pasa cuando uno trata de hablar a alguien para decir que venga a la iglesia, la gente dice, ay, están llenos de hipócritas. ¿Cómo puede ser que nosotros los cristianos, los que seguimos por la pureza de Cristo, por la integridad, la gente nos esté mirando con qué ojos? Con los ojos de hipócritas. Busquemos la pureza, busquemos ser transparentes, busquemos cumplir lo que nosotros hablamos. La iglesia en Europa, aquí en Estados Unidos, está muriendo. Se hicieron unas preguntas en las encuestas en Inglaterra por qué la gente dejaba de asistir a las iglesias. ¿Y saben lo que dijo una persona? La iglesia me enseñó qué es el amor, pero nunca me enseñó cómo ponerlo en práctica. Y encontré cómo poner en práctica entre los budistas, entre los hindúes. Eso es ridículo. Ellos no tienen el verdadero amor. El problema es que no estamos poniendo en práctica aquel amor. Seamos íntegros. El poder en Cristo sale de la integridad. Segundo, el poder en Cristo sale cuando nosotros dejamos las heridas atrás y sanamos las heridas que tenemos. Una persona sana solamente puede tratar a otra persona. Necesitamos ser sanos.
necesitamos ser sanados. Hay una historia muy importante en el libro de Reyes que casi no se habla de quién es. Simplemente dice una muchacha que fue traída prisionera. Y ella estuvo sirviendo en la casa del general Naamán. El general asirio tenía lepra. Y ella dijo, si mi general solamente pudiera ver al profeta en mi tierra, él será sanado. Lo sorprendente es que esta muchacha del quien no se habla quién es la muchacha que Dios usó para traer transformación en la vida de Naamán y para llevar lo que es el reconocimiento de que Dios Jehová es el Dios de todos los dioses ahí a ese imperio que desconocían a Dios. Esa muchacha, al ser prisionera de guerra, una esclava, una sirvienta, posiblemente haya sido abusado por los soldados asirios, por los mismos soldados de Naamán. Posiblemente su familia haya sido muerto por los soldados asirios. Es lo que pasaba en aquel tiempo durante la guerra. Pero ella podía dejar sus heridas, ser sanado por Dios, tocado por Dios, para ser instrumento clave de Dios en traer restauración en la vida de Naamán. ¿Saben que solamente personas con sanidad pueden ser usados por Dios con poder? Tercero, debemos tener visión. Solamente gente que tiene visión puede ser usado por Dios. Abraham siguió adelante y caminó los momentos más difíciles de su vida porque tenía una promesa de Dios, una visión de Dios. Te haré bendición en todas las naciones. Bendeciré a todo lo que vayas a bendecir y maldeciré a todo lo que maldijieres. Serás tú, ¿qué? Una bendición. Hermanos, quisiera que ustedes tengan en cuenta que no es una casualidad que usted está en esta tierra. Le trajo Dios a esta tierra. Es Dios que lo trajo a usted. Quizás el sueño americano fue lo que propulsó a usted a llegar aquí, pero sin embargo es Dios quien le trajo. Y hay una visión de Dios en su vida, como lo que puso en la vida de Abraham. David dijo que será rey de Israel. Y esa visión que lo llevó con poder en todos esos momentos de persecución del rey Saúl. Aún en los momentos que tenía la oportunidad de matar a Saúl, dijo, Dios me prometió que seré rey de Israel. Y no tengo por qué matar a rey Saúl. A Pedro, Jesús le dijo, sobre esta roca levantaré ¿qué? Mi iglesia. Y Pedro lo creyó. Y Dios cumplió. Pedro lo creyó hasta el último momento en poder entregar su vida. Para el apóstol Pablo,
Es la promesa de Dios de que será el apóstol a los gentiles. Empezó predicando a los gentiles allí en la iglesia de Filipo. Y de ahí empezó a recorrer Macedonia y llegar a Europa y llegar al final hasta Roma para terminar su vida. Hay historias que dicen que Pablo posiblemente llegó hasta España. Tengo un amigo allá en España ministrando y dice, ahí hay un monumento levantado bajo las tradiciones de que sí, Pablo llegó hasta España. ¿Saben qué? Dios nos trajo por una visión especial a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, no miren la situación en que se encuentra usted ahora. La realidad que se encuentra usted ahora. Sino mire más allá de su vida ahora. Dios lo ha escogido como su hijo, como su hija, para que vivan sus vidas como hombre y mujer de poder de Dios. Recuerden las declaraciones de Pablo. Esta vida con Cristo es lo que vale. Lo que Él ha tenido en el mundo de nada sirve si lo puedo obtener ¿a quién? A Cristo Jesús. Y por fin decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Traten de mantener su vida íntegra. Venciendo las heridas que traemos en nuestra vida. Y sostenga de la visión que Dios nos dio a cada uno de nosotros, a usted y a mí, para salir adelante. ¿Y saben qué? Como hemos visto en Filipenses, en este último capítulo, no estamos solos. La iglesia de Dios está con nosotros. La iglesia de Filipo, en la cual Pablo está escribiendo, fue la iglesia que lo acompañó a él, fue su iglesia. Sí, había muchas iglesias, pero fue su iglesia, en la cual en las necesidades acompañó a Pablo, dando las ofrendas necesarias, animando la vida de Pablo, hasta poder cumplir Pablo con su propósito principal de predicar delante del emperador de Roma y poder conquistar a Roma para Cristo Jesús. Esta ciudad, Visalia, Dios le trajo con una visión. Esta iglesia en Visalia, quizás pequeña comparado con muchas, pero Dios quiere usar como la iglesia de Filipo, para que a través de ustedes puedan salir muchos hombres con poder, mujeres con poder. No solamente transformar esta ciudad, las ciudades que están alrededor, sino este país y el mundo en el cual nosotros vivimos. Sean estos hombres y mujeres de poder. Sea esa iglesia como la iglesia en Filipo, la iglesia misionera que acompaña a Pablo para cumplir con el propósito principal de llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la planeta Tierra. Yo sé que
Hay mucha necesidad aquí y hay mucho desafío aquí. Pero levanten sus ojos y vean mucho más allá. Quizás en los libros un día diga, la iglesia de Visalia fue la iglesia clave de Dios para transformar Estados Unidos en un avivamiento. Oremos. Señor, te damos gracias por la vida de Pablo, por la cual nos ha desafiado, por la declaración de él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero te damos gracias, Señor, por las declaraciones que tuvo Pablo antes, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y la declaración de Él, de poder decir, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y por final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros seamos herederos de esa declaración de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que seamos los hombres, mujeres de poder, de influencia, para transformar esta ciudad, Visalia, las ciudades que están alrededor aquí, para tu gloria. Pero más allá, para ver más lejos, transformar esta nación que tanto te necesita. Y entender que nos trajiste con un propósito especial. Así que sana nuestras dolencias, Señor. Llénanos de tu poder, del Espíritu Santo. Y haznos levantar con poder, con esta visión que nos trajiste, para poder ser una plaga en tu reino. Para ser aquellos hombres y mujeres de influencia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos unja como aquel día de Pentecostés y que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.